Si no, se la pasan charlando ustedes, una cosa terrible. Bien. Claro, Candela. eh, sí, intencional que tiene fines, intenciones en sus actos, intenciones hacia la respuesta del otro, ¿no? Presente o no presente. Eh, lo del Lara, lo del cuadro sí, me ha llevado algunos más de una carita. Con respecto a la pregunta de Marx que están haciendo, ¿dónde estaba? Que cuesta la diferencia entre fuerza de producción y fuerza de trabajo. Digamos que la fuerza de trabajo es lo que se paga con el salario, ¿no? La fuerza de producción sería la fuerza que pongo en la transformación de ese material. Es decir, el impacto que tiene la transformación sería la fuerza de producción. Que obviamente está implícita la fuerza de trabajo, porque ¿cuál es la diferencia entre la fuerza de producción y la fuerza de trabajo? La fuerza de trabajo es, por definición en la teoría marxista, la fuerza que el asalariado, el empleado, el tallerista necesita para poder seguir trabajando. Por eso Marx la llama fuerza de trabajo. Es decir, es lo que el proletariado va a convertir en comida, en ropa, en vivienda, en salud, todo lo que él necesita para poder seguir trabajando. Por eso se llama fuerza de trabajo. Por eso en nuestra sociedad consideramos que un salario es justo cuando cubre esa fuerza de trabajo, así cuando cubre tus necesidades, cuando cubre tus vacaciones, cuando cubre tu obra social, cuando cubre tu jubilación. En ningún momento pensamos que un salario es justo cuando retribuye lo que entregaste. Fíjense que en la interpretación de un salario, lo que interpretamos es lo que el salario te da como fuerza de trabajo, es decir, la parte de tus necesidades que ese salario cubre, y no consideramos lo que vos entregaste a cambio de ese salario. ¿Ya? Es decir, si el salario es bueno en el sentido que cubre las necesidades, no importa lo que hayas entregado. Es decir, nuestra conciencia social no ve la diferencia entre la fuerza de producción y la fuerza de trabajo. La fuerza de producción es lo que se entregó, ¿sí? La ganancia que vos generaste o el progreso, lo que entregaste en forma de trabajo, ¿sí? Y en cambio, la fuerza de trabajo es lo que recibís como salario, lo que se te entrega como salario. ¿De acuerdo? Por eso hay una diferencia, ¿sí? Que no estamos grabando, ¿no? Justamente la explotación, lo que caracteriza es ese acto de pagarle con la fuerza de trabajo a alguien que entregó la fuerza de producción. ¿Está? Y por eso, cuando evaluamos un salario, lo evaluamos desde el punto de vista de la fuerza de producción. Es decir, bueno, ¿qué necesidades del trabajador está cubriendo este salario? ¿Sí? ¿De acuerdo? Y no evaluamos cuánto le está haciendo ganar, es decir, cuánto vale la fuerza de producción que el trabajador está entregando. ¿Ah? ¿De acuerdo? Imagínense, por ejemplo, los obreros que levantan un edificio. ¿Sí? Su salario de ninguna manera cubre, por más bueno, alto y bien pago que esté, de ninguna manera cubre lo que él está entregando en forma de fuerza de producción. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa es la diferencia entonces entre la fuerza de trabajo y la fuerza de producción. Eso que era la plusvalía, que se relaciona con estos dos La conceptos. plusvalía
La plusvalía es esa diferencia entre la fuerza de trabajo y la fuerza de producción. Esa plusvalía es la parte de la fuerza de producción que la burguesía retiene. Y la retiene basándose en qué? Basándose en que es dueña de los medios de producción. Profe, ¿puede ser que la fuerza de producción sea el valor de mercado? La fuerza de producción, no. La fuerza de producción es lo que le agrega a los bienes naturales su condición de mercancía. Es decir, no es el valor de mercado. El valor de mercado es el valor que tiene la mercancía en el mercado. De ese valor de mercado está integrado por varias cosas. Está integrado por el valor de la materia prima, el costo de oportunidad, el costo de inversión y la fuerza de producción de los trabajadores. Es decir, que permite esa acción, esa fuerza, que se transforme ese bien material o natural en esa mercancía, en ese producto. Tomemos un ejemplo. Yo tengo un negocio, ¿sí? Vamos a pensemos, ¿no? Tengo una, no sé, una librería, ¿sí? Una librería grande, ¿tá? Soy el dueño del local de esa librería, con lo cual tengo que pagar todos los impuestos, la luz, el agua, el gas de la librería. Tengo 10 empleados, y a lo largo del año esos 10 empleados venden por, no sé, 1 millón de pesos. Luego de terminado el balance, yo tengo que de ese 1 millón de pesos descuento todas las cuentas de luz, todas las cuentas de gas, todas las cuentas de teléfono, el impuesto inmobiliario del negocio, el valor de costo de todos los libros que compré, los impuestos, los seguros, las ART, la obra social, todo está todo descontado. Cuando está todo descontado, ¿sí? Todavía no pagué los salarios, está todo descontado, quedan 100.000 pesos, ¿sí? Limpios. Y yo ahí voy a pagar los salarios. Y la pregunta es, ¿por qué pago 50.000 pesos en salario? ¿Por qué me quedo con 50.000 pesos? Entonces ahí automáticamente alguien te dirá, bueno, es tu ganancia. Y la respuesta que se da es, ¿pero por qué alguien tiene que ganar por el hecho de ser dueño de algo? Entonces te van a decir, bueno, porque invirtió en ese negocio. ¿Sí? Muy bien. ¿Y por qué es negocio invertir en algo? Es decir, hasta la Edad Media no existía esa idea de el negocio de invertir. A partir de la Edad Media, la gente empezó a decir, bueno, yo por ser el dueño de algo me puedo quedar con una parte de lo que ese algo produce por el solo hecho de ser el dueño. ¿Está? Eso es plusvalía. ¿Sí? Eso es el plusvalía quiere decir el plusvalor. Ese negocio, esa librería que yo tengo, ¿sí? Tiene un valor que está dado por lo que vale el local, por los libros que están allí adentro, por la clientela, porque la clientela de un negocio también vale, la clientela, la cartera de clientes, ¿sí? Todo eso tiene un valor, es el valor de mi negocio, pero ese negocio en el capitalismo genera un plusvalor. Plus en latín quiere decir por arriba de. Un plusvalor genera algo por arriba de su valor. Lo que llamamos la ganancia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ese plusvalor no puede surgir de la nada. Es decir, si yo tengo, no sé, este mate que vale 20 pesos, la venta de este mate tendría que producir 20 pesos. Sin embargo, este mate me da 25 pesos. ¿De dónde vienen esos 5 pesos? ¿De dónde aparece ese plusvalor? No puede aparecer de la nada. ¿Por qué la librería que valía 1 millón de pesos a fin de año produjo 1.050.000 pesos? ¿De dónde salieron esos 50.000 pesos? No pueden aparecer de la nada. Eso es lo que nos dice Marx. No pueden aparecer de la nada. Ese plusvalor
aparece del trabajo de los empleados asalariados. Ese plusvalor aparece del trabajo de los empleados asalariados. ¿Sí? Porque no hay forma económica de que aparezca de la nada. Si yo agarro 1.000.000 de pesos en billetes y los meto en una cajita, ¿a fin de año voy a tener 1.050.000 pesos en la cajita? No. Entonces me dicen, no, invertilo, poné una zapatería. Muy bien, yo pongo una zapatería y que la trabajo yo, Carlitos Blanco, a fin de año, ese 1.000.000 de pesos se convirtió en 1.050.000 pesos. Está perfecto. ¿De dónde salieron los 50.000 pesos? De mi trabajo en la zapatería. ¿Me corresponde quedármelos? Por supuesto que sí. Si los produje yo. Ahora, al año siguiente, yo contrato un empleado en mi zapatería. Y mi zapatería produce 1.100.000 pesos. Y a mi empleado le pago 25.000. Y me quedo con 25.000. ¿Por qué? Porque soy el dueño de la zapatería. ¿Entienden ahí el concepto de plusvalor? ¿Está? Es decir, 100.000 pesos en un cajoncito no producen nada. 100.000 pesos trabajados producen 20.000 pesos por año de ganancia. Si lo trabaja uno. Si lo trabajan dos, producen 40.000 pesos de ganancia por año. ¿Está? Ahora, en el capitalismo, el dueño de los 100.000 pesos reclama un pedacito de los 20.000 que hizo producir el otro. ¿Está? ¿Y por qué? Porque es el dueño de los bienes de producción. Porque es el dueño de los bienes naturales. ¿Está? Ese proceso es lo que Marx define como la explotación. ¿Sí? Define como la explotación. ¿Sí? La explotación es la situación por la cual el proletariado está obligado a entregar la plusvalía a la burguesía. Y nos parece normal, aún más, no está mal. Porque de vuelta, la sociología no critica, la sociología no toma juicio de valores. Yo no digo que está mal que el proletariado entregue la plusvalía. Lo que digo es, así funciona el capitalismo. ¿Tá? No estamos emitiendo juicio de valores. Pues a veces me dicen, y bueno, pero cuando usted lo dice suena horrible. No sé, eso es juicio tuyo si suena horrible o no. Yo te digo cómo funciona. En el capitalismo se entrega una parte de tu trabajo al que es dueño de los bienes de producción. Listo, ya está. No está ni bueno, ni malo, ni feo, ni triste, no, es así. ¿Está? Hay tipos de trabajos en los que es más difícil ver esto, ¿no? Nosotros, como decimos, en el caso de, no sé si voy a complicar la cosa, Carlos. En el caso, por ejemplo, de lo que hace a servicios, el caso en la educación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la plusvalía, ¿no? Depende de si estamos en el caso, por ejemplo, nosotros como docentes en la universidad. Hay algunos ejemplos, algunos casos donde es más difícil verlo, ¿no? Porque se supone que los estados democráticos no explotan a sus empleados. Es complejo. Por eso todo el tema de paritarias, de premios y demás, ¿no? Claro, que en los sueldos, se supone que en los sueldos, es decir, se supone que el Estado no gana plata con mi sueldo. No está reteniendo una plusvalía el Estado. Es relativo, ¿eh? Es relativo. Y discutirlo ya nos haría cruzar la línea de la política. Totalmente, por eso. Discutir si el Estado tiene o no derecho a retener la plusvalía, es decir, como dueño de la educación o como dueño de la seguridad o como dueño, nos haría cruzar peligrosamente la línea de la política. ¿Sí? Entonces no la vamos a cruzar y ahí se negamos. ¿Sí? Siempre Zabaleta pone la línea, el límite. Yo como un bobo pensando ejemplo de la zapatería y la tipa metía el ejemplo de la educación pública. Listo, a la lona, toda posibilidad de mantener la línea se perdió.
¿sí? No, pero bueno. Elijo un ejemplo re bobo para estar lejos de la línea, la zapatería del doctor Blanco, y la tipa lleva el ejemplo a la educación pública. No, lo que yo quiero poner en valor. Parece bueno porque me dio curiosidad. Sí, y Chaj hace lo mismo, Chaj hace exactamente lo mismo. Chaj, estamos hablando de los derechos, re tranquilo, de discapacidad, y el tipo, en vez de elegir el derecho a la silla de rueda, que es una cosa que nadie va a discutir, tac, tira el aborto. ¡Pum! Bomba atómica, a la mierda la clase. No, si mis dos colaboradores son un ejemplo cada uno de cómo destruir la línea en un segundo, ¿sí? A toda velocidad. No, mi intención es, no es nada de cruzar la línea, es una cuestión de Tauro y Vasca, nomás. Mi abuela, que era sabia, decía, el camino al infierno es liso y embajada, y tapizado, y asfaltado de buenas intenciones. Con lo cual, la intención es poner en valor, en alguna clase, el de poner en valor lo que es la educación, cuando decimos que cuántos hemos tenido acceso a la universidad o tenemos acceso a la universidad, que es un 5%, cómo la universidad pública no es gratuita, sino que es no arancelada, porque nosotros cobramos, porque bueno, supuestamente estamos en una facultad, no supuestamente ahora no en la presencialidad, con todos los recursos y demás. Eso es lo que quiero que valoremos. Y ponerlo, todavía no hemos terminado de mandarles el formulario para saber conocer, pero yo por los trabajos, por algunos ejemplos de los que he visto, muchos de ustedes son primera generación en la universidad, y eso es sumamente valorable y creo que hay que exponerlo, más allá de las políticas. Bueno. A mí lo que me gustaría agregar es si escucharon bien la frase que dijo el doctor Blanco, porque esa frase le va a solucionar muchos momentos de su vida. La frase de el infierno... El camino al infierno, decía mi abuela, el camino al infierno es liso y embajada y tapizado de buenas intenciones. Les va a hacer pensar 2 veces muchas situaciones de su vida. Cada vez que ustedes estén por tomar una decisión en su vida, piensen que si eligen la más fácil es porque están yendo hacia abajo. Sí. Es decir, están yendo hacia el infierno. El camino al infierno va para abajo y es fácil recorrerlo. Sí. El camino bueno siempre es en subida y pedregoso. Cuando ustedes vean que el camino es muy fácil, desconfíen del camino fácil. Porque quiere decir que están yendo a donde no tienen que ir. Excepto que como yo quieran ir al infierno y disfrutarlo. Pero bueno, no puedo compartir esa experiencia con vosotros. ¿Bien? Claro, eso también pasa con los choice. Cuando ustedes vean que un choice tiene una respuesta muy fácil, desconfíen de esa respuesta, porque evidentemente hay algo complicado. Bien, tenemos que empezar a hablar de Bourdieu, dejémoslo de charlar. Una cosita, Carlos, con respecto a este trabajo 2, ¿les ha resultado más accesible, más fácil? No voy a decir fácil porque voy a contradecirme con lo que estábamos hablando recién. ¿Cómo les resultó? ¿Alguien que pueda opinar? A ver, yo voy a opinar esto. Fue más esquemático, digamos, tal vez más fácil de presentar. Lo que pasa es que todavía sigo sin saber si no me extendí demasiado en el largo del trabajo práctico. Como no tengo el feedback todavía, porque no fue corregido probablemente, no sé si me estoy extendiendo demasiado para mejorarlo en los próximos trabajos prácticos. Bien. ¿Tu apellido, Sonia, es Lisbeth? No, es Iturburu. Ah, vasca también. La vasca, sí, soy la vasca. Acuérdense, yo con algunos ya lo hablamos a esto. No sé si hablo por mí o hablo por todos los docentes. Al ser tantos trabajos, muchos de los que están aprobados no van a tener una retroalimentación, porque evidentemente no había mucho para marcar y los conceptos básicos están. El tema de ir escribiendo retroalimentaciones nos demora un montón en las correcciones, entonces las guardamos más que nada para los que aprobaron muy con lo justo
como para marcarle por qué aprobaron con lo justo y qué deberían mejorar para los próximos trabajos y para los que desaprobaron. Pero algunos se van a encontrar con el aprobado y nada más. Así que no se asusten por eso. No, más que nada porque a mí me daba para escribir en una de esas 5 páginas más y dije, esto se está haciendo muy largo, paro acá. A ver, Entonces, eso de las 5 páginas más, si vos querés tener un archivo que sea igual al que entregaste, pero con las 5 páginas más para vos el día de mañana estudiarlo, está buenísimo. Ya aprovechá y hacelo, y te queda para vos. ah, bueno, pero se supone que tengo que responder las preguntas Por que están eso. pidiendo, o Vos sea, podés hacer un trabajo que va a ser el que vos entregues. Si vos ves que te quedaron muchos conceptos que a vos te gustaría tenerlos anotados, porque dentro de 2 semanas ya no te vas a acordar o se te van a mezclar, sin duda. hacé otro trabajo que sea como más completo, con todo lo que vos quieras poner, los conceptos, resúmenes, qué sé yo, y ese te lo guardás para vos. Entonces te sirve para el día de mañana. Muy bien, yo voy a seguir entregando los trabajos en el criterio que a mí me parezca y bueno, que sea lo mejor. La idea es hacer lo mejor que no Vamos puedo. a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda lo que yo estoy diciendo, porque no es poca cosa. En el primer trabajo de la diferencia entre sociología y sentido común, solamente le pedíamos una de las diferencias, que era la desnaturalización. Ahora, si ustedes ya que estaban y leyeron el texto, hicieron un resumen, quieren tener algo que tenga las 4 diferencias, pueden aprovecharlo y ya hacerlo y guardárselos. Pero Bueno, el trabajo que entregan es con lo que se pide, ¿sí? Pero si ya quieren aprovechar el momento, porque es a veces cuando, bueno, estoy acá, estoy con el texto, lo estoy entendiendo, lo estoy relacionando, lo hago ahora. Pero el trabajo que se envía es simplemente lo que se pide. ¿Está bien? listo. Excelente, gracias. Con respecto a esto, no, lo pregunto porque nosotros también vamos viendo, acá Diana dice algo interesante también, que dice, está bueno el tema del cuadro y hacer TP diferente es entretenido, es cambiar la forma de analizar. Bueno, esa yo la estoy registrando acá porque bueno, no sé cómo encontrarlo si está grabado, y porque realmente vamos pensando cómo ustedes tienen, de qué manera no tener que repetir de memoria, sino de elaborar. Esto quiere decir, cambiar la forma de analizar que está diciendo Diana. Esto también lo queremos, eh, eh, creo que es importante que lo podamos comunicar, informar. No es la cuestión de memorizar una definición. Por ejemplo, yo soy medio obsesiva como maestrita, digamos, no lo digo despectivamente, aunque están algunos han estado excelentes, los que me tocó corregir, después excelente trabajo, muy buen trabajo, y, y les voy haciendo aclaraciones que les puedo asegurar que me lleva, yo corrijo, trato de corregir 10 por día. Me lleva menos tiempo corregirlos que ir anotando por cada trabajo lo que después les voy a escribir en la devolución. Pero es un problema mío, ¿no? Que hay cosas que estaban mal expresadas, o por ejemplo, se pedía solamente desnaturalización y varios eh, eh, desarrollaron las 4. Entonces, obviamente que, supongamos que valía 3 puntos, uno les bajó y les indicó, porque no era lo que se pedía. Por eso está bueno lo que está diciendo Lucas, que ustedes acostúmbrense a hacer, o traten, digo como recomendación, armen la respuesta, relean la consigna, revisen, háganse varios borradores. El tema de la reescritura es fundamental. Ustedes van a decir, Elenita está loca, como ella es de letra, nos está diciendo a los de veterinaria una cosa que es un disparate. Les puedo asegurar que no. Si ustedes hacen reescritura, aparte con el Word, hoy lo podemos hacer, versión 1, versión 2, y que les quede tratar de ver cuál era la pregunta, la consigna, que eso es una de las grandes dificultades que en general en todos los niveles existe, y cómo le hemos respondido, si estamos respondiendo a la consulta. Y por ahí la versión tercera es la que ustedes realmente suben al aula, pero como dice Lucas, les queda la primera versión más amplia y ustedes mismos van viendo cuál es el proceso de conceptualización, sobre todo en esta materia que es diferente el abordaje, ¿no? Si quieren, para poder empezar con la clase, después de la clase yo me quedo un rato como hacemos siempre.
Lo del mínimo de las palabras. No sé, Carlos, lo que está diciendo María Victoria, de ponerles un límite de palabras. Por ahí no todo el mundo puede o sabe contarlas, qué sé yo aprendí a los golpes. Pero a ver, quédense tranquilo que ningún trabajo va a estar mal por estar largo. ¿Tá? Así que trabajen tranquilo, no tengan miedo en cuanto a cuánto es un trabajo completo, cuánto es un trabajo corto. ¿Sí? Ustedes, el trabajo tiene que estar completo, tiene que contestar lo que se pregunta. Hay gente que puede contestarlo más resumido, hay gente que necesita un poco más de palabras, hay gente que necesita más espacio. Realmente no veo tanta preocupación en... lógicamente, si entregas un trabajo de 600 hojas, te fuiste de mambo, ¿sí? Pero si el trabajo... si para contestar una pregunta estamos pensando en una carilla o 1,5 y te fuiste a 3, te fuiste a 4, no es el fin del mundo. ¿Sí? No es el fin del mundo. ¿Está? ¿De acuerdo? El tema es que cada uno escriba su texto. ¿Sí? Yo tengo ya 8 trabajos insuficientes. 8. Porque lo primero que yo hago cuando empiezo a corregir un trabajo es selecciono 6 renglones, los pego en el Google y le pido al Google que busque. Bueno, ya tengo 8 que encontré textos exactos en el Google cortados y pegados al trabajo. Eso es insuficiente directo, ni sigo leyendo. Y a veces por eso les preocupa el largo de páginas, porque quieren saber cuánto cortar y pegar. Entonces, no hagamos trampa y hablemos honestamente. Escribí lo que sepas del trabajo. No me preguntes cuántas páginas, porque la pregunta de cuántas páginas es para saber cuánto cortar y pegar. Porque cuando ustedes se compraron un jean, yo ya lo hice bermuda. Es decir, que hay un proceso. Si yo estudié, yo estuve sentado, no había Google en mi época, pero igual se podía uno copiar de los libros. Entonces, escriban lo que tengan que escribir, contesten las preguntas en base a lo que saben, en base a la bibliografía que tienen, ¿de acuerdo? No corten y peguen porque es 1 minuto buscar en Google lo que cortaron y pegaron. Yo lo hago sistemáticamente. Yo no empiezo a corregir, porque además me doy cuenta, ¿saben por qué? Por la palabra. Donde un estudiante de veterinaria usa en el mismo texto la palabra idiosincrasia, ¿sí? Interpretación y refinamiento, ya ese texto es sospechoso. Porque un estudiante de veterinaria no puede decir las 3 palabras juntas sin sufrir una hemorragia cerebral. Entonces, es muy sencillo darse cuenta que cortaste y pegaste. Muy sencillo. ¿Sí? Donde leo idiosincrasia, agarro los 3 renglones arriba de idiosincrasia, los 3 renglones abajo de idiosincrasia, los pego en Google y seguro me salta El Rincón del Vago, resúmenes.com, me salta y el tipo cortó y pegó todo y lo mandó ahí. Con lo cual me ahorra muchísimo la corrección porque pongo el insuficiente y paso al trabajo que sigue. Y no me pidas retroalimentación porque tampoco te la voy a dar porque la retroalimentación es te copiaste, hermano, chau. No tengo otra retroalimentación. Aún más, lo que hago es, pongo todos los trabajos que me tocan corregir a mí en una carpeta y en el buscador de Chrome, en el buscador de Windows, que está arriba, ¿vieron cuando uno abre las carpetas? Que arriba hay un buscador, también pego un pedazo del texto y ahí ya me pasó 3 trabajos iguales, porque el buscador me separa todos los trabajos que tengan el mismo texto adentro. Es decir, 3 estudiantes de veterinaria que usen la palabra idiosincrasia no existen. Entonces es insuficiente, y se corrige recontra rápido. Entonces no se preocupen por cuánto dura el trabajo. Háganlo bien, a conciencia, leyendo. Las preguntas están pensadas para que aproximadamente entre 1 carilla y 2 carillas la pregunta tiene que estar contestada. Profe, con respecto a eso, porque yo lo que hago, o sea, tomo resumen de la clase, digamos, leo los textos, pero me termina haciendo más fácil la explicación que vos das en la clase. Y en el primer trabajo práctico puse más o menos lo que vos dijiste en la clase, lo que más me parecía lo más fácil, no es que lo busqué por Google. O sea, bien, como que terminé poniendo lo que dijiste en la clase porque... Si yo reconozco en tu texto mis palabras... Es que algunas, o sea, bueno, algunas eran posta porque, bueno, capaz era la definición así, que después en el texto estaba, digamos. Está perfecto que cites a tu docente.
y que Ok. cites. Yo lo cité y lo puse entre comillas. Yo, El tema es cuando 10 renglones de tu trabajo coinciden con 10 renglones del Rincón del Vago. yo lo que hacía era como que sacar información de los apuntes de la clase y de los textos, pero buscaba sinónimos para que no suenen tan igual las palabras. Y después me di cuenta que perdía muchísimo tiempo haciendo eso. Aún más, si uno va a citar una frase de Marx, si uno va a citar una frase de Weber, de Durkheim, puede cortar y pegarla, pero entonces la pone entre comillas, la pone Y entre vos ya te das comillas, y aclara que cuenta. es una cita. Y aclara que es una cita, aclara que está citando a Marx. Es decir, lo de la conciencia individual es fruto de la conciencia social, no hay forma más linda de decirlo de como lo dijo Marx. Entonces uno puede tomar esa frase, tomarla textual, la pega en su trabajo, la pone entre comillas y después la interpreta. Está perfecto eso. Doc, ¿puedo hacer una Sabemos la diferencia entre una cita, todos sabemos la diferencia entre usar tus palabras y todos sabemos la diferencia entre seleccionar media carilla del Rincón del Vago y pegarle el trabajo. No hace falta que se las explique, gente. ¿Ah? No hace, somos muy grandes como para que yo tenga que Yo no explicar. sé qué es Rincón del Vago. ¿Qué es Rincón del Vago? Rincón del Vago es un lugar místico en internet donde se suben trabajos de cualquier tema que ya están aprobados, evaluados por otros docentes. Y los alumnos entran a Rincón del Vago, buscan Weber y seguramente encuentran 16 trabajos de Weber. Y los tipos se cortan y pegan, te lo pegan en el trabajo y creen que vos nunca lo vas a encontrar. ¿Ah? Porque creen que el docente es bobo. Diana, quédate tranquila, no es de la facultad de veterinaria, o sea, es una... No, sí, me imagino, pero no me daba cuenta qué era. No, Rincón me del daba Vago es cuenta como... qué era. ¿Puedo hacer una aclaración que me parece que está buena porque pasa todos los años con los parciales, con los finales, y ahora seguramente va a pasar con los trabajos, porque alguno por ahí lo va a leer. Las clases del doctor son geniales, o sea, casi de cualquier materia que ustedes escuchen una clase del doctor son geniales, porque tiene una forma de explicar los temas que uno lo entiende. Ahora, una cosa es entender el tema y otra cosa es el concepto, la definición, aprenderlo. Eso necesita sí o sí lectura del texto. Y créanme que cuando nosotros leemos, y no es por nada, ¿no? Pero cuando nosotros leemos trabajos o parciales nos damos cuenta cuando solamente estudiaron el apunte de la clase que el doctor lo explicó muy bien. Porque faltan muchos conceptos que están en los libros. Uno en el libro puede ir a leer y con la explicación del doctor entender todo y poder generar un desarrollo mucho más amplio. Por eso, no se queden tampoco solamente con la clase, sino que vayan a leer porque muchos van a encontrar en la retroalimentación que dice, falta lectura del texto. Casi todos los docentes se dan cuenta al toque, por lo menos Augusto, Diego, lo hemos hablado y se dan cuenta muy rápido cuando falta de lectura. A mí lo que pasó con este trabajo. Realmente está el resumen de la clase. Profe, yo tenía una duda con respecto al texto ahora de Bourdieu, porque no lo he empezado, todavía no he terminado el trabajo, claramente estoy un poco contra las cuerdas, pero me tengo que ir a trabajar y quería preguntarle sobre cómo es la guía de lectura que tenemos para Bourdieu, porque no entendí bien cómo es el contenido de los textos que está cargado en el campo. La guía está... También ahí junto con los textos tienen una guía de lectura que ahora vamos a discutir un poco. Y están los textos de Bourdieu, son 3 que están ahí seleccionados. Y en la guía les va a ir diciendo qué tienen que leer, es decir, que hay que ir leyendo, que hay que ir extrayendo. Hay algunas tablitas para completar dentro de la guía que les permiten guiar, los van a ir guiando en la lectura. ¿tá? Y realmente los va a ir guiando en la lectura y eso les permite ir avanzando con eso. Bourdieu lo leemos a partir de un texto de Pablo Tobilla. Vamos a aclarar esto, porque por ahí están buscando, es decir, está la solapa de Bourdieu, el texto es Introducción a Pierre Bourdieu de Pablo Tobillas, hombre corta. Y lo que quiero, con respecto a lo que estaban diciendo, están pidiendo anticipadamente qué páginas hay que leer y demás, ¿no? En esta guía que armó Carlos, que es fantástica para la lectura,
en el caso de lo de Giddens, yo aclaré por Facebook, fue cuáles eran los puntos que teníamos que leer, porque por suerte la semana próxima no tenemos tema nuevo. Es decir, por suerte pusimos como una semana de descanso, ¿no? Quiere decir que no vamos a tener clases, sino para nosotros poder ir cerrando otro núcleo, porque va a haber el próximo trabajo que van a tener que entregar, bueno, después me fijo cuándo, va a ser sobre Bourdieu y Giddens, ¿sí? Estratificación social. Entonces nos va a dar más tiempo, como para la semana próxima, que no va a aparecer un tema nuevo, poder ampliarlo y hacer consultas sobre lo que vamos sobre estos dos textos que vamos a empezar a abordar hoy. ¿Se entiende? Pero es importante que ustedes puedan leer los textos. Por eso esta cuestión de ir paso a paso, que por ahí es mucho más efectiva lo que nos pasaba en la presencialidad con los parciales. Este sistema que hemos implementado de trabajo práctico. Bien. Bueno. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. No sé si vamos a llegar a hablar todo Bourdieu hoy, pero bueno, como decía Lenita, nos queda la clase que viene, así que podremos prolongar un poco esto para el otro lado. ¿Está? Bien, entonces vamos a comenzar ahora. Yo después todo el pedazo anterior lo voy a cortar en la grabación porque no tiene fundamento. Y vamos a hablar un poquito de la teoría de Bourdieu, que vamos a ir a leer al texto que decía Lenita, de Pablo Tobillas, ¿sí? La explicación que diste antes, ¿la podrías subir grabada? ¿Cuál es la explicación que di antes? Cuando estabas explicando otra vez el tema del trabajo de... La busco antes de cortar todo, le dejo ese pedacito y corto de ahí en adelante. No hay problema. Claro, servía para la segunda parte. No hay problema. Bien. Entonces, vamos a hablar entonces de la teoría de Pierre Bourdieu. Esperen que voy a compartir pantalla. Profe, Sí. ¿la estratificación ya se vio? No, la semana que viene también. Ah, bueno, perdón. La teoría de Pierre Bourdieu, creo que lo voy a escribir con letra más linda porque si no queda horrible. No sé si se corta. Ahí está. ¿Cómo? Ustedes tienen en el campus subido... No sé si se me corta el mío o... No, yo creo que voy bien. Me parece que debe ser tu recepción, Elenita. No sé, Chaja, ¿vos qué decís? Está bien, Se está viendo bien, se debe estar cortando Elenita nomás. Bueno. No sé, ayer me pasó lo mismo en una reunión, pero... Y hay que pagar, viste, el internet ese. No, pago, lo que pasa es que tengo que ver cuántas cosas esas tengo de no sé qué. Catalina pregunta si podría subir la clase del día 2. No está editada todavía. Cuando la tenga la subo. Martina, si se puede completar con bibliografía, sí, en la medida que vos puedas, a vos te sirve para poder conceptualizar, está bien. Sí, porque tengo un montón de cosas que es lo mismo que estamos dando acá que di en sociología de sexto. Entonces por ahí me sirve para comparar y poder Está bien. Más. Bueno, entonces ustedes tienen estos tres textitos para leer y acá mismo tienen, como decía hablábamos recién con Gabriel, la guía de lectura. ¿Sí? Todo este material ya está en el aula, así que ahí pueden empezar a trabajar. Nosotros vamos a hablar entonces de la teoría de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés, publicó en la segunda mitad del siglo XX, nació en 1938, y el texto de Tobillas es interesante porque hace un breve resumen de la vida y de la obra de Bourdieu, y lo divide, este trabajo, digamos, lo va a dividir en diferentes etapas. Primero nos va a hacer un pequeño resumen de la
biografía. Aclaremos que Tobillas es arrecifeño. Pablo Tobillas es el autor, es sociólogo, es profesor en la Facultad de Sociología, está considerado una de las grandes autoridades en la teoría de Bourdieu en la Argentina, es de Arrecife, fue alumno de Lenita, ¿sí? Y él nos facilitó este material, nos recomendó este material, nosotros estamos trabajando ya hace tiempo con este material, y como les decía, empieza primero con una reseña biográfica de Bourdieu, más que nada centrada esta biografía tratando de entender su formación, es decir, cómo nace la formación, porque en ese origen de la formación vamos a poder encontrar gran parte de la base de la teoría burdesiana, ¿sí? Y en esa primera parte nos va a hablar un poco de la postura de Bourdieu con respecto a los tres grandes paradigmas, ¿sí?, científicos, filosóficos del siglo XX. Hay dos que ya conocemos. Nosotros conocemos el objetivismo. El objetivismo, que también podemos hablar como racionalismo. El subjetivismo. Y a mediados del siglo XX, en la posguerra, es decir, en la década del 50, va a surgir otra forma de hacer ciencia, otra forma de pensar el conocimiento, que es el estructuralismo. Entonces, Tobillas va a analizar la relación de Bourdieu con el objetivismo, con el subjetivismo y con el estructuralismo. Sí, el estructuralismo es una corriente de pensamiento, ya les digo, que comienza en la posguerra, fundamentalmente iniciada dentro de lo que es la filosofía por Sartre. En la literatura va a dar origen al existencialismo. ¿Sí? El existencialismo lo van a encontrar representado, por ejemplo, en Kafka. Lo van a encontrar en Camus, en Albert Camus, en Francia. ¿Sí? ¿Está? El impresionismo en la pintura, Dalí, por ejemplo, Dalí son claros representantes del impresionismo en la pintura, ¿sí? Todos sus autores van a dar lugar a esto, al estructuralismo. Y el estructuralismo nace desde la lingüística. Los primeros en proponer, ¿sí?, el estructuralismo como forma de pensamiento de la lingüística, por supuesto, el padre del estructuralismo es Levi Strauss. Bien, todo esto nos va a colocar Tobillas, nos va a presentar un poquito. ¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es una forma de pensamiento que se basa en el principio de sostener que la estructura como tal, es decir, el todo, no puede ser explicado por la suma de las partes. La suma de las partes no logra explicar el todo. Perdón, doctor. Sí, ¿qué pasa? Perdón, esa última parte la puede repetir. Sí, cómo no. Cuando definimos el estructuralismo, decimos, cuando hablamos de estructuralismo, que la base del estructuralismo se definía como la idea de pensar, de aceptar que el todo es más que la suma de las partes individuales.
¿A eso no se lo llamó holismo? El holismo es una forma moderna de estructuralismo, ¿sí? Es decir, el estructuralismo centraba su estudio en la estructura, ¿tá? En la estructura de las cosas, en cómo habían sido construidas, no en las partes que la componían, sino en el resultado, ¿sí? Está bien. Aún más, los filósofos alemanes, básicamente encabezados por Nietzsche, ¿sí? Van a sostener la teoría de la Gestalt, es decir, la teoría de que al sumarse las partes, al estar juntas las partes que componen algo, aparece o surge un elemento nuevo que completa la estructura, y ese elemento no existe cuando las partes están separadas, ¿sí? Por eso decimos que el todo, es decir, la estructura, está explicada más allá de las partes que la componen, ¿sí? Y esto es válido para estudiar un idioma, esto es válido para estudiar una sociedad, esto es válido para estudiar una cultura, ¿sí? Bien. Bourdieu va a presentar con estas tres grandes líneas de pensamiento, va a presentar una serie de disidencias, ¿sí? De rupturas. ¿Qué quiere decir esto que presenta ruptura? Él en su filosofía nos va a decir que no se puede ser exclusivamente objetivista, exclusivamente subjetivista, exclusivamente estructuralista, ¿sí? Entonces, cuando Bourdieu decide romper con el estructuralismo, si bien él se forma como estructuralista, indudablemente es un estructuralista, por eso los analistas de Bourdieu lo clasifican o lo califican como un post-estructuralista, ¿sí? Es decir, como un avance sobre el estructuralismo original. ¿Por qué? Porque él va a romper con el estructuralismo porque propone unidades de análisis. ¿Qué quiere decir? No va a estudiar el todo. Él propone unidades de análisis, que hoy las vamos a ver, como el campus, el habitus, ¿sí? El campus, el habitus, los espacios estructurados, ¿sí? Todos estos elementos de análisis fragmentados irían en contra de una estructura estructural, de un paradigma estructuralista. También va a romper con el objetivismo, porque él dice, no todo lo que constituye el ser social de una persona es objetivo. No todo lo que constituye el ser social de una persona es objetivo. No podemos buscar objetividad en todo lo que signifique o construya el ser social de una persona. Hay una parte del mundo social que percibimos que la percibimos subjetivamente. Y del mismo modo dice, lo mismo pasa con el subjetivismo. Hay una parte de la sociedad o del estudio social o de la estructura social que puede percibirse de manera objetiva, puede estudiarse, puede medirse, puede contarse. ¿Está? Y estudiemos cualquier análisis, ¿sí? Cualquier análisis, ¿sí? ¿Está? Dice, si podés poner el segundo. Sí, sí. Entonces, tanto con el objetivismo como con el subjetivismo, entonces, al objetivismo lo acusa de tratar
como objetos, elementos que existen en la percepción de los sujetos. ¿Está? Cuando decimos, por ejemplo, cuando hablamos de la inseguridad. ¿Sí? La inseguridad no es un objeto, no es algo que se pueda medir. ¿Está? Porque todo, cuando hablamos de inseguridad hay gente que te dice, bueno, pero podemos medir la cantidad de homicidios por habitante o la cantidad de asaltos por habitante. Sí, por eso es la tasa de delito. No abarca, no logra eso explicar la inseguridad. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires es una de las ciudades más inseguras del mundo, de América. ¿Está? Y sin embargo, es una de las ciudades con menor tasa de delitos de América. Es decir, las únicas ciudades con menos delito que Buenos Aires, ¿sí?, son Montevideo y Santiago. ¿Está? Y sin embargo, Buenos Aires es de las más inseguras, porque la inseguridad no es solamente a cuánta gente matan o roban por día. La inseguridad también es cómo la gente se siente. Y evidentemente la gente en Buenos Aires se siente insegura. ¿Está? Pero esa inseguridad no alcanza con medirla contando a cuánta gente robaron o asesinaron por día. ¿Sí? Por eso Bourdieu nos dice, el objetivismo peca de tratar de analizar como objetos cosas que existen en la percepción de los sujetos. ¿Ah? Pero también cuando va a analizar al subjetivismo, ¿sí? Cuando va a analizar al subjetivismo, también le dice al subjetivismo, guarda, porque también los subjetivistas se equivocan. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dicen, porque nos dice Bourdieu, hay o existe una realidad objetiva y medible. ¿Está? Que sí puede ser estudiada por afuera de los sujetos. ¿Sí? En el caso de la inseguridad, hay un estudio de la Facultad de Sociología muy interesante, publicado en la revista de la Facultad de Sociología, donde un grupo hizo la siguiente investigación. Buscaron un delito, ¿sí?, un delito más o menos similar, ¿sí?, en dos países distintos, en Argentina y en Francia. El delito que encontraron fue un camionero asesinado en tentativa de robo. Es decir, unos piratas del asfalto interceptan con un auto un camión de mercadería y al intentar robarlo asesinan al camionero. Eso es un hecho objetivo, ¿sí o no? Ese es el delito que se cometió y era bastante similar en los dos países. Un camión iba con mercadería, viene un auto, le cruzan el auto adelante, se bajan dos tipos, intentan robar la mercadería, el camionero se resiste y le pegan un tiro. Y eso ocurrió en Francia y ocurrió acá en Argentina. Eso es objetivo, ¿estamos de acuerdo? ¿Está? Ahora bien, el día que ese delito se cometió, ¿sí?, la noticia apareció 6 veces en las siguientes 72 horas en los noticieros de Francia. 6 veces. ¿Sí? Y apareció 40 y pico de veces en los noticieros de Argentina. Entonces, ese es el concepto de la construcción de la inseguridad. Si yo cada vez que veo la tele, prendo la tele, un noticiero me está recordando al camionero que mataron, la sensación de camioneros muertos en la ruta empieza a aumentar.
no el número sigue siendo 1. En los 2 países murió un camionero. Pero 3 días después, las familias de los camioneros argentinos dejan de dormir en paz durante 3 meses. Porque durante 3 días todos los noticieros le recordaron los camioneros muertos. Y las mujeres de los camioneros lloran cuando el marido se va y los hijos lo abrazan, ¿tá? Y el camionero va con la sensación de que va a morir de inmediato apenas suba al camión, ¿sí? Por eso la idea de esto de la construcción, ¿sí? De la construcción, ¿sí? De lo social. Y por eso Bourdieu dice, lo social existe en 2 niveles, en los cuerpos y en las mentes. Es lindísima la frase. ¿Sí? Él dice, lo social existe en los cuerpos y en las mentes. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una parte objetiva de lo social. ¿Tá? Por ejemplo, tomemos el microabuso a la mujer. El microabuso es la tocada en el colectivo, la apoyada en el colectivo, el manoseo, la mirada obscena en el colectivo o en la calle, el piropo. Eso es el microabuso. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, podemos tomar un grupo de mujeres y preguntarles cuántas veces lo sufrieron en el último año. ¿Cuántas veces la miraron de manera obscena en la calle? ¿Cuántas veces le dijeron una guarangada? ¿Cuántas veces la manosearon o la apoyaron en un colectivo? ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso sería una percepción matemática, ¿sí? Objetiva. Pero después, nos dice Bourdieu, tiene que preguntarle, ¿sí? ¿Cuán expuesto se siente? ¿Tá? ¿Cuánto siente ese peligro cada vez que sale a la calle? ¿Cuánto lo piensa? ¿Cuántas veces se revisa si esa pollera no está muy alta? ¿Cuántas veces se revisa si ese escote no está muy bajo? ¿Cuántas veces se para en el colectivo de espalda a la pared para no...? Es decir, todo ese proceso que ocurre en la mente y no en el cuerpo. Porque tal vez podríamos ver que la cantidad de mujeres piropeadas, observadas, manoseadas, en Buenos Aires y en París es la misma. Y sin embargo, la mujer argentina puede decirte, me siento desnuda cuando estoy en la calle. Y la mujer francesa te dice, sí, cada tanto hay un pelotudo que hay que denunciar a la policía. ¿Ven la diferencia de la doble existencia de lo social? Por eso Bourdieu, en ese sentido, es un gran progresista, porque él dice, lo social existe en 2 niveles. Hay un nivel objetivo, que usted lo puede medir en la encuesta, lo puede medir contando las noticias en los diarios, eso está perfecto, es objetivo. Y después va a tener que ir a la entrevista, va a tener que sentarse y entrevistar. ¿Por qué? Porque hay otra parte de lo social que no existe, no lo va a ver, está en la mente de la gente. ¿Sí? Hay una construcción subjetiva en la mente de las personas. ¿Está? Bien, por eso es tan innovador Bourdieu en su teoría. Porque él nos dice, no se quede encerrado, en francés suena mucho más lindo que en castellano, pero bueno, no lo vamos a decir en francés. No se quede encerrado en un ismo. ¿Qué es un ismo? Ismo es la raíz, ¿sí? Con la que termina, no, al revés, la desidencia con la que terminan las palabras que indican ideología, estructuralismo, objetivismo, positivismo, feminismo, machismo, ¿sí? Ese ismo, ¿sí? Todas las palabras que indican peronismo, todas las que terminan en ismo, me están indicando una construcción ideológica. ¿Sí? En francés la desinencia es ism, ¿sí? Parecido a castellano sin la O. ¿Tá? Y él lo que nos dice es, no podemos quedarnos encerrados en un ismo. Si no puedo, es un retroceso decir, yo soy objetivista. Con lo cual, no le voy a preguntar a la violada cómo se siente. Le voy a preguntar cuántas veces la violaron, nada más. Y lo voy a anotar en un papelito. ¿Tá? Y no me importa que ella diga, tengo la sensación de que me van a violar de vuelta. Esa parte no la leo. ¿Tá? Porque yo soy objetivista. El objetivismo me lleva a
la muestra, la evidencia. Entonces ahí Bourdieu le dice, y usted es un bobo, porque desperdicia la mitad de la información. ¿Tá? Y lo mismo le pasa al estructuralista. Al estructuralista le dice, sí, pero si usted se encierra en el estructuralismo, no va a ver que hay pequeñas unidades de análisis en la sociedad, que hay elementos que pueden ser analizados por separado y tal vez después sumados al contexto, pero primero lo puede analizar por separado y eso le va a permitir entenderlo mejor si lo separa. ¿Tá? ¿De acuerdo? Es decir, es como una anatomía. En la anatomía que hago, miro el perro entero o lo diseco. Bueno, Bourdieu me dice, mírelo entero, porque si no, no va a poder entender el concepto de perro si no lo mira entero, y después lo diseca. Y pone el corazón en una balanza, el hígado en una balanza, se queda 3 meses disecando el hígado, 3 meses disecando el corazón, 3 meses disecando el estómago, y después lo vuelve a juntar. ¿Ah? Pero no quede atrapado en la idea, ¿de acuerdo? Por eso Bourdieu, a mí personalmente como sociólogo, me encanta, ¿sí? Porque el tipo propone un avance fuertísimo en lo que es la sociología. ¿Sí? De alguna manera toma, es decir, no es que repiensa a partir de lo que hemos visto, te van a decir, pero bueno, esto ahora se empiece a profundizar algunos conceptos, esto es más de Durkheim, esto es más de Weber, bueno, justamente... Bueno, en la segunda parte, Tobillas nos presenta la relación de Durkheim con los tres padres de la sociología. Y nos dice que, si bien Bourdieu, políticamente hablando, era marxista, sociológicamente él rompe con el marxismo. ¿Sí? Él se atreve a algo que pocos sociólogos se animan, que es criticar parte de la teoría marxista. ¿Sí? No es fácil, además, criticar a Marx, porque su teoría está muy bien fundamentada, porque Marx era un enfermo de la fundamentación de lo que decía, con lo cual es muy difícil encontrar grietas en la teoría sociológica marxista. Muy difícil. ¿Sí? Y sin embargo, Bourdieu las encuentra, las trabaja, las analiza, ¿sí? No con un aspecto de derrocar la teoría marxista, sino de ayornarla, de volverla más efectiva en su análisis. Y él además, perdón, Carlos, otra cosa, escribió muchísimos libros. Por eso lo importante, en el caso de este libro de Pablo Tobillas, justamente va a ir tomando, van a encontrar que va citando distintas ideas de distintos libros. Por eso... Originalmente nosotros tratábamos de leer a Bourdieu en su origen. El primer año que dimos Bourdieu, pusimos textos de Bourdieu. Los alumnos empezaron a amenazar con suicidios en masa, tipo Guyana. También intentaron quemarnos en varias oportunidades, rociaron la cátedra con gasoil y ya subían con las antorchas y las horquillas hacia la cátedra, al grito de matada a la criatura, con lo cual llegamos a la conclusión que Bourdieu era muy difícil para veterinaria. ¿Sí? Hasta que... aún más, pensamos que era un problema de la traducción. Entonces yo, que gracias a que mi mamá es una señora muy rompepelota, estudié mis 12 años de francés y terminé mi traductorado en la Alliance y dije, bueno, voy a leer a Bourdieu en francés porque tal vez sea en la traducción donde pierde. Si Bourdieu es difícil en castellano, en francés es un infierno, ¿sí? Es decir, intenté leer el sentido práctico, le son practiques en francés, y es imposible leerlo, escribe difícil. Aún más, dije, bueno, tal vez escriba difícil, pero hable fácil. Entonces me fui a YouTube a ver los videos de las entrevistas a Bourdieu. No, creo que ver Matrix sin subtítulos y al revés es más fácil de entender las entrevistas a Bourdieu. No, nada, es decir, ¿de qué está hablando este hombre? ¿Tá? Es decir, que evidentemente era difícil, ¿sí? Evidentemente era difícil, ¿sí? Evidentemente no escribía para el público general, evidentemente siempre escribió para la academia. Tal vez el único texto que él tiene escrito para el público en general es uno que yo trabajo mucho en los cursos de posgrado, que es Los usos sociales de la ciencia, que es un texto de una serie de conferencias que él dio frente a lo que sería el INTA en Francia. El INRA. El INRA,
destinado a ingenieros agrónomos y a veterinarios, y entonces baja un poco los decibeles, ¿sí? Y escribe casi como para seres humanos. Pero el resto de sus textos están muy, muy pensados para la academia y no son fáciles de leer. Entonces, hasta que encontramos el texto de Tobilla, que es una melodía, es maravilloso. Lo que Pablo Tobilla hace es maravilloso. Agarra a uno de los sociólogos más difíciles de leer y te lo ordena, te lo presenta de una manera que lo lees feliz de la vida. Y vas leyendo a Bourdieu, esa colección, por eso les puse las portadas, esta colección negrita de Editorial Cuadrata, creo que es, ¿no, Zabaleta? Sí. Cuadrata, que la conseguimos en una librería que estaba, yo pasé el otro día, pero no sé si Bueno, existe, en Campo de Cabildo, póngale, porque no era... Esta edición, esta editorial, tiene esta colección, así de libritos negritos, donde un experto argentino fue invitado para hablar de cada uno de los grandes pensadores del siglo XX. Entonces tienen un librito dedicado a Nietzsche, un librito dedicado a Heidegger, un librito dedicado a Benjamin. Es decir, que realmente maravilloso, maravilloso porque es una especie de sociología y filosofía predigerida, ¿sí? Por un experto. Entonces, la gente común lo agarra y te das el gusto de leer a Nietzsche en 30 páginas y decir qué lindo, Nietzsche. Es una trampa mortal, porque después de leer el librito decís qué lindo Nietzsche, voy a leer a Nietzsche, y tu vida entra en un pozo de oscuridad. Es decir, Nietzsche debe ser leído siempre en planta baja y con acompañante terapéutico, ¿sí? Nunca en un piso alto, ¿tá? Y nunca solo, ¿tá? Porque... Mirá, lo compramos oscura, ¿no? el 8 de abril del 2011, Carlos. Acá lo tengo. La filosofía de Nietzsche te lleva a pensar que es más rápido el corchazo que cualquier otro camino en esta sociedad. Pero en el librito lo lees como, ay, qué lindo este autor. Lo descubrimos, porque la madre me comenta que lo presentaba en abril del 2011. Nos vino realmente yo digo a salvar, aparte, como decía Carlos, la estructura, toma la cita, la explica, es decir, hay una certeza, un trabajo de la fuente del texto original realmente muy, muy, muy importante. Él ha hecho revisiones de las traducciones, incluso él hizo su especialización con Bourdieu en París, ¿no? Bourdieu falleció no hace tantos años, pero realmente muy accesible. ¿Qué va a tomar de Marx? De Marx toma el concepto de clases sociales, que lo vamos a discutir tal vez esta clase o la que viene según el tiempo. Toma el concepto de capital. De Weber, tal vez de quien más toma es de Weber, porque va a tomar el concepto de dominación, ¿sí? Y va a tomar de Durkheim el concepto de hecho social. Fíjense los tres, cómo toma algunos elementos de cada uno de los autores y los va a poner a jugar juntos en su teoría. Tal vez la parte más interesante, para empezar, es cuando él nos habla de los capitales. Fíjense que uso el plural, porque Bourdieu, y en esto es revolucionario, nos va a decir que efectivamente, por supuesto, sin lugar a duda, existe el capital económico, que ya lo estudiamos cuando leímos a Marx, con sus tres formas clásicas, es decir, el capital mercantil, el capital financiero y el capital industrial. Estas son las tres formas clásicas del capital económico. ¿Tá? Y Bourdieu, por supuesto, que no las niega. Él dice, cuando los humanos establecemos relaciones de dominación,
Y ahí toma el concepto de Weber, de la dominación. Bourdieu reconoce que Weber tiene razón cuando dice que vivimos estableciendo relaciones de dominación. ¿Sí? Y sin lugar a duda, parte de esas relaciones de dominación son las relaciones económicas. ¿Sí? ¿Por qué alguien le da trabajo a alguien y el otro tiene que aceptar el trabajo que el otro le da? Y bueno, porque uno tiene plata y el otro no. ¿Sí? Porque uno es dueño de los bienes de producción y el otro no. ¿Sí? Ese es el capital económico y Bourdieu dice es indiscutible que existe. ¿Sí? Y en las relaciones de dominación de los humanos, sin lugar a dudas, juega. ¿Sí? Pero después empieza a agregar otras ideas, otros capitales. La idea de que hay otros... Acuérdense cuáles eran las características del capital. La característica del capital era que permitía generar plusvalía y que podía acumularse. ¿Sí? Permitía generar plusvalía, espérenme, y permitía acumularse. En la guía de lectura de Bourdieu, que tienen ahí en la solapa, justamente va a hablar de cuáles son los 4 capitales y vamos a agregar, se ha agregado después un quinto, ¿no? Él habla de 4. No, está aclarado en la guía, digo para... Me fui 2 minutos, Zabaleta me colgó. Hola. Hola, estoy en clase, por eso lo atiendo. Listo, chao, chao, después hablamos. Si alguien te llama al celular y no lo atendés, ¿por qué te llama al fijo inmediatamente? Dios bendito. Depende de quién sea. Mi madre, bien. Me parece importante. ¿Qué? Que la atienda, por algo te llama. Si me llama ella no es importante. Importante va a ser cuando me llamen del hospital. Ahí sí voy a pensar que es Qué importante. desgraciado que sos. ¿Me entendés? Si me llama ella, que está bien todavía. El tema es cuando me llame el médico. Hola, soy el médico de su mamá. Ahí me voy a preocupar. Mientras me llama ella, ¿qué problema hay? Bien. Entonces, es decir, ningún llamado es importante excepto que no venga del médico, de la policía o de los bomberos. Bien, entonces, el capital económico se lo aclaramos. Después Bourdieu va a hablar de acá este es el que nos va a importar mucho a nosotros, el capital cultural. Capital cultural es aquel que está formado por lo que sabemos, por lo que hemos aprendido, por nuestra cultura, por nuestros saberes. ¿Sí? Y él dice, en la sociedad moderna, el capital cultural, en algunos casos, tiene casi el mismo o más peso que el capital económico. ¿Sí? Y ese capital cultural se manifiesta, dice Bourdieu, de diferentes maneras. Por un lado, sí, el capital cultural está formado por lo que sabemos, ¿sí? Por los saberes, por la cultura. Y dice Bourdieu que se manifiesta de diferentes maneras. Hay un capital cultural físico, ¿sí? ¿Está? Esperen, esperen que lo voy a cambiar. Hay un capital cultural objetivado, ¿sí? ¿Sí? Objetivado. Objetivado quiere decir que es objetivo. Este capital cultural objetivado puede ser institucional, ¿está? Está dado por los títulos que tenemos, ¿sí? Los títulos, las certificaciones que distintas entidades nos han dado, el título de grado, el título secundario, el título del primario, los certificados, los cursos que hemos tomado, ¿sí? Es el capital cultural institucionalizado. El capital cultural físico, ¿sí? Que es aquel que está dado por las posesiones que indican ese nivel de cultura, es decir, bibliotecas, obras de Profe, arte. disculpe. Sí.
No entiendo por qué se dice que está objetivado. Porque es objetivo, porque lo vas a poder ver. Tocar, lo podés ver. Es decir, lo podés analizar. Vos podés decirle a alguien, muéstreme los títulos que tiene. Si yo puedo decir, bueno, voy a evaluar el capital cultural de este grupo de personas. Y les pregunto, bueno, ¿quiénes terminaron el secundario? ¿Quiénes terminaron el primario? Eso es capital cultural objetivo. Ahora se va a entender más cuando se hable del otro. Lo podés contar, lo podés analizar, te pueden presentar papeles. ¿Tá? Lo mismo que yo puedo preguntar en la casa de quién hay biblioteca, quién tiene cuadros, quién tiene discotecas con determinado tipo de música. ¿Sí? Eso es capital cultural físico. ¿Tá? Objetivo, además, siempre objetivo. Y después dice hay un capital cultural subjetivo, que es lo que sabe una persona. Por ejemplo, cuando reconocemos los saberes de un campesino, cuando reconocemos los saberes de una persona que ha trabajado muchos años en un... por ejemplo, yo quiero analizar la sociología de los hoteles, puedo entrevistar a empleados que tengan muchos años de antigüedad en un hotel, ¿tá? O en un zoológico, ¿tá? Hablar sobre el bienestar animal con empleados de zoológico, no con veterinarios que trabajan, no, con el señor que limpiaba las jaulas. Y uno dice, bueno, pero es un señor que limpia las jaulas. Sí, pero yo ahí reconozco un capital cultural subjetivo. No tiene un título que diga que es veterinario ni que es etólogo, no, pero el tipo hace 30 años que limpia la jaula de los monos. Entonces yo reconozco que algo de monos debe saber, aunque no tenga un título, aunque no haya leído libros de monos, aunque no tenga un certificado de monólogo, monologista experto. No, el tipo es el señor que limpia la jaula de los monos. ¿Está? Bueno, ahí yo reconozco lo que Bourdieu llama un capital cultural subjetivo. ¿Sí? ¿Está? Muy bien, Diana. Diana nos da un ejemplo maravilloso, los variadores de caballos. Los variadores de caballos son señores que hasta hace mucho, hasta ahora no porque la educación primaria y secundaria es obligatoria en todo el país, pero hasta hace unos cuantos años eran la mayoría hasta casi analfabetos. ¿Sí? Y sin embargo, los tipos sabían una barbaridad de caballos. ¿Tá? Eso es capital cultural subjetivado. Bueno, y ahí Sonia habla de los maestros del oficio. ¿Cuántos? Los maestros de oficio, plomeros, carpinteros, zapateros. Ebanistas, afinadores no sé. ¿Está? Bien. Esto es muy importante, la idea entonces del capital cultural. ¿Sí? Este capital cultural Bourdieu lo va a trabajar mucho cuando nos dice cómo el capital cultural se acumula y se hereda igual que el capital económico. Hay mucha de la obra de Bourdieu está estudiada, presenta en una fuerte crítica al sistema educativo francés y propone un término que hoy en día ya se usa mucho en sociología, pero la propuesta original es de Bourdieu, que es el tema de la reproducción. Y Bourdieu dice que todo el sistema educativo está armado para reproducir las condiciones sociales en las cuales fue generado ese sistema educativo. Esto es muy fuerte para analizarlo. Tal es así, por ejemplo, que él demuestra, de vuelta a esto que a él le gusta mezclar lo objetivo con lo subjetivo, él nos pone en evidencia que un hijo de profesionales, ¿sí?, tiene casi el quíntuple de probabilidades de recibirse en una universidad que un hijo de comerciantes al mismo nivel económico de ambas familias. Es decir, él elige, supongamos en sus entrevistas, hijos de médicos, de abogados, de odontólogos, ¿sí? Y elige por el otro lado hijos de panaderos, obreros, pero que ganen la misma guita que los padres de los otros, ¿estamos? ¿Tá? Para que no haya diferencias en lo social,
en lo económico, no en lo social, en lo económico. Y a pesar de que no hay diferencias en lo económico, los hijos de profesionales quintuplican la probabilidad de recibirse. Y Bourdieu nos dice, ¿saben por qué? Dice Bourdieu, porque eso es capital cultural. Porque dentro de eso, por ejemplo, les pregunta a esos chicos, a esos estudiantes, les pregunta cuántos tienen biblioteca en su casa. Biblioteca se entiende por el mueble destinado a guardar libros. ¿Sí? Y coincide que aquellos con mayor probabilidad de recibirse son los que en su casa tienen biblioteca. Aunque la biblioteca no sea de la carrera que hayan elegido, ¿eh? Aunque los padres sean médicos y el pibe esté estudiando arquitectura, ¿eh? Pero la idea, el capital cultural de haberse criado en una casa con biblioteca, con padres profesionales, donde se hablaba de exámenes, donde se hablaba de estudio, ya genera en el individuo un proceso, ¿sí? Donde lo cultural ya de chiquito lo viene, como decimos en el campo, lo viene mamando de chiquito. ¿Tá? Entonces, cuando ese alumno entra a la universidad, su ventaja es enorme con respecto a sus compañeros, aunque tenga el mismo nivel económico, ¿sí? Por eso, en todo el mundo, es interesante porque a veces los argentinos hacemos cosas que nosotros no valorizamos y afuera parecen impresionantes. En todo el mundo es terriblemente reconocido lo que significa el CBC de la UBA. Porque el CBC, ¿qué es lo que hace? Muchos dicen, el CBC no me enseña nada. No, el CBC no está pensado para enseñar de nada. El CBC está pensado para equiparar de alguna manera el capital cultural. Para que vos que te criaste en una casa donde nunca oíste la palabra parciales, ¿tá? Puedas escucharla por primera vez antes de empezar tu carrera. Para que entiendas lo que es un recuperatorio, para que entiendas lo que es un profesor, ¿tá? Para que entiendas lo que es un ayudante. Yo sabía que había diferencia entre ayudantes y profesores cuando tenía 12 años, porque mi papá era profesor de la facultad. ¿De acuerdo? Es decir, que hay un proceso, ¿sí?, de capital cultural. Y Bourdieu dice, la educación tiende a esto, tiende a reproducir, no quería usar la misma palabra, pero tiende a reproducir quiénes se quedan, quiénes manejan y quiénes administran el capital cultural. Y así como hay una burguesía económica que es dueña de la economía, podríamos, entre comillas, decir que existe una burguesía cultural, que es la dueña de la cultura, ¿sí? Y se encarga de cómo se distribuye, cómo se transmite, cómo se hereda esa cultura. Justamente el libro donde trata este tema es Los herederos de la cultura, ¿no? Hay dos libros de Bourdieu muy pesados sobre el tema de educación. Uno se llama La reproducción y el otro se llama Los herederos de la cultura. ¿Sí? En la reproducción, Bourdieu analiza a todo el sistema educativo francés y en Los herederos de la cultura analiza al sistema educativo universitario francés, cuando escribe Los herederos. ¿Sí? Entonces, por eso decíamos que el sistema educativo está en Bourdieu. Bourdieu lo critica diciéndole, está planeado para reproducir las condiciones sociales de distribución del capital cultural. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que van a tener mayor posibilidad aquellos que vienen con un capital cultural acumulado que aquellos que no lo tienen, ¿no? Por eso es que... Las diferencias más grandes a nivel universitario se ven no por las diferencias de capital económico, sino por las diferencias de capital cultural. ¿Sí? Es decir, las diferencias entre estudiantes, entre dificultad, entre esfuerzo, entre la necesidad, están más marcadas por las diferencias de capital cultural que por las diferencias de capital económico. ¿Ah? ¿De acuerdo? Es decir, yo les doy un ejemplo. En veterinaria no es tan alevoso, porque veterinaria somos una facultad bastante populista, ¿sí? Porque el veterinario ya es medio brutito, con lo cual no podemos andar haciendo mucho capital cultural en veterinaria, no nos podemos agrandar mucho.
Pero, por ejemplo, cuando ustedes van a exactas, y fíjense que exactas es una facultad, desde el punto de vista de lo político social, una facultad fuertemente con tendencias de izquierda. ¿Sí? ¿Está? Sin embargo, cuando a mí me tocó cursar, cuando yo empecé mi doctorado, mi directora de tesis me dijo, sí, es bióloga, mi directora de tesis, está considerada una de las mejores neurocientistas de la Argentina, un monstruo. Me dice, sí, nunca dirigí a un veterinario, ustedes son medios brutitos, para empezar tu tesis deberías tomar algunos cursitos en exactas, más que nada para poder, digamos, estar a la altura, ¿no? No me quería decir que yo era un analfabeto, pero más o menos me la tiró. Bueno, Carlitos Blanco va a exactas, se anota. En uno de los cursos que me anotó es biología molecular con Comblit, Comblit como profesor titular. Comblit es la mayor autoridad en biología molecular, Alberto, sí. Y yo con Alberto había sido compañero de militancia, porque Alberto militaba mucho en todo lo que era la parte política de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual lo conocía a Alberto Comblit como compañero de militancia. Nunca me había sentado en un aula con Alberto Comblit. Bueno, ese Alberto Comblit entró a un aula llena de estudiantes de segundo año, porque su materia se cursa en segundo año de biología, y citó la bibliografía del curso. Ese Alberto Comblit que yo conocí en la militancia, que conocí en la izquierda, que conocí en las peleas por los derechos estudiantiles de los docentes y de las personas, ese Alberto Comblit, en exactas, citó la bibliografía de su curso y el 80% de la bibliografía era en inglés. ¿Tá? Y la citó en inglés. ¿Tá? Y esa era la bibliografía del curso. Y sus alumnos tomaron nota y nadie dijo nada. ¿Tá? ¿Cuántos alumnos quedan afuera si el 80% de la bibliografía está en inglés? Por más plata que tengas. ¿Tá? ¿Entienden la idea de lo que es la selección por cultura? ¿Sí? ¿Tá? ¿Sí? ¿Cuántos chicos llegan a la facultad pudiendo leer un paper de Nature en inglés? Muy pocos. Y si el 80% de la bibliografía de tu curso está en inglés, menos. Ese es el proceso que Bourdieu llama de la reproducción. ¿Quiénes estaban destinados a aprobar ese curso? Aquellos cuyos papás, desde chiquito, invirtieron en obligar al nene a estudiar inglés. Porque sus papás sabían que sin saber inglés se te hace más difícil el estudio universitario. Y si sus papás sabían, ¿por qué sabían? Porque sus papás ya tenían capital cultural. ¿Ven cómo Bourdieu nos muestra cómo se hereda? Si papá me enseñó inglés para que yo pueda tener el mismo título que él. ¿Sí? Me dio las herramientas, me dio el capital cultural. ¿Está? ¿De acuerdo? Por eso, cuando hablamos y con Elenita, con toda la cátedra, somos unos enfermos defendiendo esto. Cuando alguien te dice que por el solo hecho de que la universidad sea no arancelada, cualquiera se puede recibir, la respuesta que damos de inmediato es mentira. Es decir, el no arancelamiento, ponele que evita las barreras económicas, pero no garantiza de ninguna manera el no arancelamiento que se hayan derrumbado las barreras culturales. Profe, igual eso podría ser al revés, ¿o no? ¿Cómo? Porque vos, el ejemplo que diste, que no sé, que el papá le hace estudiar al nene inglés para que tenga la misma... Podría ser tipo, te hace estudiar inglés porque sabe que ahora en el mundo, digamos, el inglés es muy utilizable, digamos, como que te está intentando de... Pero eso no sería al revés, o sea, como que te intenta... No, porque vos lo mismo, fíjate el verbo que usaste. El papá sabe qué. Quiere decir que arrancás de un capital cultural. Arrancás de un papá preocupado en meter cosas en la cabeza de su hijo. Es decir, de un papá preocupado reconociendo
que todo lo que su hijo aprenda le va a servir. Es decir, Claro, sí, arrancamos de la idea de un padre preocupado en la cultura del hijo. ¿Y cómo va cambiando, por Sí, ahí lo sí, que está diciendo, las demandas culturales, ¿no? De la sociedad? Porque en la época de ella, el tema era una mujer que debía saber tocar el piano, por ejemplo, bordar y como señorita, era un capital cultural. Pero hoy en día hay otro tipo de necesidades y que para ir, desde qué lugar estamos contribuyendo a que esos chicos puedan de alguna manera insertarse y obtener ese capital que a veces, que después hay un término que no lo quiero meter ahora, pero que lo vamos a ver más adelante, el tema de igualdad y equidad, ¿no? Que se va a relacionar, o en su momento lo vamos a relacionar con esto, el tema de los capitales. Incluso por internet hay algunos gráficos, y ya vamos a ver que hay uno sobre una cuestión de Bourdieu, pero también que tiene que ver con esto de la equidad y la igualdad. Que son temas que en estas relaciones de dominación, de juego de las que habla Bourdieu, son importantes para poder analizar la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Bien, después Bourdieu nos va a hablar de un capital social, ¿sí? ¿Se ve ahí? Sí. Sí. El capital social es fácil. El capital social es aquella capacidad que tenemos de conocer gente y tener relaciones, ¿sí? Significativas. ¿Tá? Es decir, todos sabemos la importancia de conocer gente políticamente bien acomodada, culturalmente bien acomodada, gente que nos pueda conseguir trabajo, gente que nos pueda ubicar en una determinada institución pública o privada, ¿sí? Aún más, hasta se puede vivir de tener relaciones. Hoy en día hay muchos chicos jóvenes que trabajan de relaciones públicas. ¿Y qué es trabajar de relaciones públicas? Nada, es conocer gente, ¿tá? Y usar ese capital, el capital de conocer gente para vivir, ¿sí? ¿De acuerdo? Después tenemos el capital simbólico, y el capital simbólico lo vamos a volver a tratar después en Giddens, cuando hablemos de estatus, pero por ahora digamos que el capital simbólico es la valoración de cualquiera de los otros capitales que hace la sociedad, la valoración social de cualquiera de los otros capitales. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo capital en distintos terrenos, ahora podemos hablar del concepto de campus, pero no hoy, pero posiblemente la clase que viene, pero el mismo capital puede ser valorizado de distinta manera en distintos terrenos, en distintos ámbitos, en distintos lugares. ¿Sí? El capital económico, el capital cultural, el capital social puede ser valorizado de maneras diferentes. Puede ser visto de maneras diferentes, ¿no? Siempre damos el mismo ejemplo. No es lo mismo una maestra en una gran ciudad, una señora, una señorita, un señor o un maestro, ¿sí? Que trabaja de maestro, ¿tá? En una gran ciudad, que el que trabaja de maestro o de maestra en un pequeño pueblo. En un pueblo chiquito, como el pueblo donde yo me crié, la maestra es la maestra. ¿Tá? Es decir, su capital cultural y económico es el mismo que el de una maestra de ciudad. ¿Tá? No gana más plata que una maestra de ciudad. No sabe más cosas que una maestra de ciudad. Sin embargo, a nivel de la sociedad donde se mueve, en ese pequeño pueblo, el ser la maestra la convierte en eso, en la maestra. ¿Tá?
Eso es lo que Bourdieu refiere como el capital simbólico, es decir, es la valorización. Es decir, el reconocimiento que los demás hacen de uno. La ¿no? valorización, el reconocimiento que hacen los demás sobre los capitales culturales de cada uno, sobre los capitales no culturales, sobre los capitales de cada uno. ¿Sí? ¿Está? ¿De acuerdo? Fíjense una cosa, Bourdieu analiza esto de los capitales siempre pensando en esto, ¿no? ¿Para qué usamos los capitales? Lo usamos para establecer relaciones de dominación. Entonces, en algunos terrenos, yo voy a establecer mis relaciones de dominación basándome en el capital social o en el simbólico o en el cultural. Voy a ir cambiando el juego de acuerdo al terreno donde esté jugando. ¿Sí? Plantealo lo de Campos ahora para que se entienda, Carlos. Por eso él dice que... Plantealo de Campos. Claro, por eso él dice que la sociedad se divide en campus. ¿Sí? Después vamos a la idea del campus. El campus es cada uno de los espacios sociales estructurados donde nos movemos. Por ejemplo, la facultad. Entonces, en la facultad, yo les hago una pregunta. En la facultad, que es un campus social, es un terreno social donde jugamos, ¿sí? ¿Les parece que el capital económico juega mucho? ¿Tá? Es decir, que un alumno podrá obtener ventaja de tener más o menos plata. No, en ese campus no. ¿Sí? Sin embargo, va a poder obtener ventaja de su capital cultural, va a poder obtener ventaja de su capital social, porque de golpe conoce a tal docente o es amigo de tal veterinario que a su vez es amigo de tal docente. Es decir, va a poder, el capital social va a jugar un poquito en la facultad, ¿sí? Pero sin lugar a duda, el más pesado es el capital cultural en la facultad. ¿Sí? O el capital simbólico. ¿Por qué el capital simbólico? Porque de golpe los docentes dicen, che, ¿cómo se esfuerza este pibe? ¿Qué esfuerzo que hace? Viene a todas las clases, ¿sí? Entonces aparece un capital simbólico acompañándolo. Ahora, que el pibe tenga plata, no tenga plata, no juega en ese territorio. No juega en ese campus, ¿tá? No está jugando ese capital. La inteligencia, lo que Bourdieu llama el sentido práctico, que es parecido al sentido común, pero después lo vamos a analizar. El sentido práctico es lo que nos permite elegir con qué capital jugamos en cada campus donde nos estemos moviendo. Y ya terminando su vida, Bourdieu, en los últimos años, agrega, y esto también fue muy revolucionario, un quinto tipo de capital, que lo agrega a partir de un trabajo de investigación que él hace. Él era profesor titular en la Sorbonne, ¿sí? Que es la universidad más impactante de Francia y una de las más grandes de Europa, y más antigua además. Calculen que la Sorbonne fue fundada casi 100 años antes del descubrimiento de América, ¿sí? En 1300 y algo. ¿Sí? La Universidad de la Sorbona existe desde antes del descubrimiento de América. Y él hizo un estudio, eligió 100 alumnos de la Sorbona y les pidió que le entreguen una lista, 100 alumnos de los cuales más o menos la mitad eran varones, la mitad eran mujeres, que le entreguen una lista de 10 compañeros o compañeras de estudio ordenados del más lindo al más feo. ¿Sí? Es decir, que me pongan, de mis compañeros de estudio, el más lindo es Juan. Después viene Sofía. Después viene, y el más feo es Fernandito. ¿Ah? Cuando él terminó tenía una lista de 1000 nombres de alumnos, en realidad se repetían algunos, catalogados del más lindo al más feo, con un puntaje. ¿Sí? El puntaje era en qué orden lo había puesto cada compañero. ¿Está? Muy bien, esa lista la cruzó con las notas en los finales. ¿Sí? La correlación lineal fue del 80 y pico %. ¿Qué quiere decir? Los más lindos sacaban mejores notas. ¿Sí? Era altísima la relación entre estar arriba en la escala de lindura y tener buenas notas en los finales. A partir de eso, Bourdieu publica la teoría del capital que él denomina el capital físico.
El capital físico está expresando justamente la idea de que la sociedad reconoce como válido, ¿sí?, lo que es considerado lindo. Y por eso, lo que es considerado lindo se vuelve hegemónico, porque los lindos no quieren perder el poder que les significa ser lindos. Entonces, una vez que la sociedad definió lo que es lindo, los lindos se encargan de mantener que lo lindo sea aceptado como lindo. ¿Tá? Por eso existe el concepto esto de físico hegemónico, es decir, bueno, ¿cómo define la sociedad un varón lindo? ¿Cómo define la sociedad una mujer linda? ¿Por qué? Porque a partir de eso se establece una relación de dominación. El mismo estudio fue replicado en Estados Unidos con mucho más rigor científico. Los americanos son mucho más enfermitos de la cosa objetiva, y hicieron un estudio de la siguiente manera. Eligieron al azar, ¿sí?, algo así como 300 mujeres de 20 a 50 años, está muy bien especificado el muestreo y el target, en las ciudades de Nueva York, Chicago y Los Ángeles, y les mostraron a estas señoras 10 fotos de señores y les pidieron que los ordenen del más lindo al más feo. Las señoras ordenaron a los señores del más lindo al más feo. Esto se registró en una planilla, ¿sí? Aún más, las señoras tenían que responder en la encuesta si se definían como heterosexuales, ¿sí? Es decir, las señoras que se definían como homosexuales eran excluidas del experimento. Se ordenaron los señores, tiqui tiqui, perfecto. Lo que las señoras no sabían era que los 10 señores eran convictos por el mismo crimen en los 3 estados, es decir, en alguno de los 3 estados. El crimen era homicidio en tentativa de robo. ¿Por qué el grupo de investigación había elegido homicidio en tentativa de robo? Porque es un delito que la ley federal de los Estados Unidos castiga con penas que van de los 5 a los 25 años. Es decir, es uno de los delitos que más amplio rango de años tiene el juez para elegir. ¿Sí? Es decir, si alguien va a robar a un negocio y en la tentativa de robo mata, el juez te puede dar de 5 a 25 años. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué hicieron? Cruzaron la lindura de los tipitos, clasificados por estas señoras, con la cantidad de años que los jueces les habían dado de sentencia. La correlación fue del 90 y pico %. Es decir, los más lindos tuvieron sentencias menores. ¿Tá? Es decir, los jueces condenaron a los más lindos a menores sentencias. Así que el famoso cuento de la carita de bueno funciona. ¿Tá? Es decir, Bourdieu lo propone, los americanos lo confirmaron, los sociólogos americanos que lo estudiaron lo llamaron efecto halo, H-A-L-O, halo, ¿sí? El efecto halo es ese efecto donde... Profe. Sí. Y con el tema de, o sea, me quedé pensando en el otro ejemplo, ¿no? El de los finales, ¿era, no? Las notas de los finales, ¿puede ser? Sí. Sí, ¿Y cómo, sí. O sea, cómo se obtiene la relación entre la belleza hegemónica y las notas de un parcial, digamos? O sea, no, porque son los finales, estamos siempre hablando de finales orales. Es decir, el alumno sentado adelante del docente. Ok, listo. Acuérdense que los juicios en Estados Unidos también son orales. ¿Sí? Claro. Es decir, el reo está de frente al juez. ¿Sí? ¿Está? Claro. Sí. Entonces, esto del capital físico también es muy importante, y también vamos a ver cómo justamente existe todo un mecanismo de reproducción. Por eso es tan fuerte esto de la hegemonía de lo lindo, ¿tá? Porque hay que definir lo lindo para que aquellos que son lindos sigan siendo lindos y no pierdan su capital. ¿Tá? Porque de vuelta lo lindo cambia a lo largo de los años.
La definición de lo lindo va cambiando. Antes era gorda, blanca, linda. ¿Sí? Es decir, en el Renacimiento francés, el ideal de belleza de la mujer, hoy en día sería una señora gorda, gorda, gorda. Y para el Renacimiento francés era una diosa del Olimpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hegemonía se distribuía. ¿Está? ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa con los otros capitales. Entonces, esto vamos a analizar nosotros. Por hoy vamos a dejar acá, pues ya nos pasamos de... Carlos, perdona. Yo plantearía lo de hábitos para que lo puedan leer para la semana próxima completo a Bourdieu y la semana próxima verlo de Giddens de estratificación, que es más simple. Bueno, si Zabaleta lo dice, vamos a hablar de hábitos. Bourdieu va a proponer un elemento de análisis que es el hábitus. Lo va a proponer desde la base de su teoría. ¿Y a qué se refiere Bourdieu cuando habla de hábitus? La definición está en el texto, sí, pero tratemos de resumirla un poco. Decimos que el hábitus es toda forma de obrar, de pensar y de juzgar, que representa la exteriorización del ser social interiorizado. El hábitus es toda forma de pensar, de obrar y de juzgar que representa la exteriorización del ser social interiorizado. Y acá nos encontramos con dos. Esta idea de interiorizar al ser social es tal vez lo más importante en la teoría de Bourdieu. Bourdieu dice que el hombre no nace social, sino que lo social lo vamos interiorizando a partir del momento en que nacemos. Lo vamos incorporando. Es decir, que el hábitus, que es nuestra forma de ser social, se va construyendo a medida que vivimos. ¿Sí? El individuo entonces sufre un proceso de socialización. El individuo sufre un proceso de socialización. Se lo sociabiliza, se lo convierte en un ser social. Perdón, profe. Sí. Entonces, interiorizar es sociabilizar o socializar. Interiorizar es construir adentro del individuo el ser social. Ok, listo. ¿Ya? Ahora, yo no puedo ver ese ser social interiorizado. Lo que voy a ver es lo que se exterioriza del ser social. Es decir, que voy a ver el hábitus. La palabra hábito está tomada de la Edad Media, ¿no? De la ropa que usaban los monjes, el hábito, ¿sí? Que usaban los monjes para realizar sus tareas diarias. ¿Sí? Entonces, justamente, esto de que el hábitus es la forma en que expresamos, pero ¿cuándo lo expresamos? Esto es importante. Lo expresamos cuando nos movemos socialmente. ¿Está? En nuestros actos privados, en nuestros pensamientos privados, en nuestra soledad, en nuestra percepción solitaria del mundo, no hay hábitus. ¿Sí? No existe el hábitus. El hábitus se expresa cuando expresamos el ser social. Profe, ¿tiene un nombre, digamos, esto que expresa la persona sola? O sea, cuando no es una... No, es la conducta no habitual, es decir, no es el hábitus. ¿Está? Aún más, justamente, lo que la persona hace sola es campo de estudio de la psicología, pero no de la sociología. Claro. Porque no representa el ser social de esa persona. Sí.
Me llama la atención porque en Japón hay como un criterio bastante conocido de las personas que en general tienen como dos personalidades, una que es interior y una que es como social, digamos, exterior. Claro. Y me llama la atención que justo hablaran de lo mismo. Sí, sí, Bourdieu plantea esa idea, ¿sí? La idea de el individuo y el ser social. ¿Tá? Y el mismo Bourdieu dice, el individuo es objeto de estudio de la psicología. La sociología va a estudiar el ser social. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, los argentinos nos parecemos? No es por genética la respuesta. Nos parecemos porque compartimos una construcción parecida del ser social cada uno de nosotros. Y dice Bourdieu, ese hábitus se construye en 2 etapas. Hay un hábitus primario que está asociado a la primera infancia, que está asociado a los primeros años de la niñez, un hábitus que se construye a nivel de la familia, sobre todo del padre y de la madre, de los hermanos, de esas primeras experiencias de vida, que en general se exterioriza, por ejemplo, a través del idioma. ¿Está? Y ese hábitus primario se considera fuertemente inmutable. Es decir, en general no cambia, no se modifica a lo largo de la vida del individuo. Es decir, hay ciertas cosas sociales, siempre sociales, que interiorizamos en esos primeros años, que ya pasan a formar parte de ese hábitus primario y son estructuras muy fuertes, difíciles de cambiar. Justamente él dice que el hábitus es una estructura porque fue construido. No es un elemento que recibimos, sino que es una estructura. ¿Y qué quiere decir que es una estructura? Se fue armando de apartecitas que fuimos sumando a lo largo de la vida. Es estructurado y estructurante, ¿no? Y después vamos a ver que tiene capacidades estructurantes. ¿Sí? Por ejemplo, forma parte del hábitus primario el gusto. Las cosas que nos gustan, que no nos gustan. Uno tiende a pensar que es como innato el gusto. A mí me gusta esto. A mí... No. En el ser humano el gusto dejó de ser innato. Mar, metes un poquito de spray. Dejó de ser innato y el gusto es una construcción social, ¿sí? En cada uno de nosotros. A veces es muy divertido ver en Facebook cómo la gente discute sobre si el humano es carnívoro o si el humano es vegetariano, si el humano es... El humano no es nada, el humano es humano y come lo que le gusta. Y lo que le gusta es una construcción social. No es nada innato, no tenemos nada viene programado en los genes. ¿Sí? La música, el deporte. Lo que nos gusta en el deporte, lo que nos gusta en todo el concepto del gusto es una construcción social. El género es una construcción social, forma parte del hábitus. ¿Sí? El género, Bourdieu lo incluye dentro del hábitus primario, porque él dice que el género comienza a construirse desde muy temprana edad. Aún más, hay una anécdota de Bourdieu en una entrevista que le hacen en TV5, que es un canal muy importante de la televisión abierta de Francia, donde él dice, imagínense que usted agarra 2 bebitos humanos, los cría en una sociedad donde todo el mundo ande desnudo, en una isla, ¿sí? En una sociedad donde todos anden desnudos, ¿sí?
porque si no sería imposible que los bebitos vivan, porque si no lo pones con algún adulto que lo cuide, el bebito muere. Pero la idea es ponerlo a vivir con adultos que lo cuiden, pero que los adultos anden desnudos, ¿sí? Y en algún momento de la vida de esos niños, dice él, les deja arriba de la cama de los dos, un varón y una nena, son los niños, ¿sí? Les deja un conjunto de ropa tirada. Pantalones, pollera, una blusa, ¿sí? Una remerita, unas zapatillas, unos zapatos de taco, ¿sí? ¿Usted cómo cree que se vestirían? Esa es la pregunta básica que nos hace Bourdieu, ¿no? ¿Qué pasaría con esos dos niños? ¿Está? Y fíjense que nosotros pensamos, uno diría que es natural que el hombre busque los pantalones, las zapatillas, la remera, ¿está? Y de golpe el varón dice, mirá la pollera qué cómoda es para que los huevos queden colgando. Y se pone la pollera, porque reconoce que es mucho más cómoda para la ubicación de su escroto, ¿sí? Y se la pone y se siente más cómodo, dice, qué comodidad maravillosa, ¿tá? Y después se pone los tacos altos, porque dice, con esto puedo agarrar la fruta arriba de las plantas, ¿tá? ¿Entienden? ¿Sí? Es decir, a nosotros se nos ocurre ridícula la pollera y los tacos, porque de chiquito nos dijeron, los varones no usan tacos, los varones no usan pollera, el taco, entonces lo fuimos construyendo, y hoy en día no me gustan. ¿Tá? Si ustedes van a México, los señores mexicanos son una máquina de comer insectos. Forman parte de las delicadezas que te pueden ofrecer en la mesa mexicana. Los chapulines, ¿sí? Las hormigas culonas, ¿sí? Los chapulines son los saltamontes, ¿sí? Los chapulines, las hormigas, ¿sí? Y a los mexicanos les encantan. Y te dicen, aún más, tienen unas hormiguitas grandes, son unas hormigas contundentes, bañadas en chocolate, ¿sí? Que te las ofrecen como si estuvieran ofreciendo una delicia del paraíso de Dios. Voy a decir, me voy a comer una hormiga bañada en chocolate. No es tan fea, pica un poquito, pero pero te estás comiendo una hormiga, sentís las patitas en la boca. No es una cosa que uno dice, ¿está? Hay que masticarla porque es medio como crocantita, tiene como una cascarita por afuera. Una hormiga, en definitiva, ¿sí? Y ponemos cara de asco cuando pensamos en la hormiga, ¿sí? Pero es cultural, forma parte del hábitus. Si desde chiquitito tu mamá te enseñó a comer hormiguitas, vas a comer hormiguitas. Y si encima te dijeron que de chiquitito... El caviar, por ejemplo, el caviar son huevos de pescado. Hay gente que se desespera, y hay gente que le encanta. De vuelta, es cultural. ¿Sí? Es cultural. Los caracoles. En mi casa se comen caracoles desde que yo tengo memoria. Mi abuela nos enseñó a capturar los caracoles, curar los caracoles y cocinar los caracoles. Mira, el caracolito, eso se come, vos lo pones a hervir y después con un palito sacás el caracolito de la cascarita y te lo comes. Y después con la cascarita te tomás el juguito del plato que queda como una sopita de caracol, ¿sí? Muy rico. Te comes los caracoles. Y hay gente que te ve comer caracoles y se desmaya del asco. Entre la sola idea de pensar en un señor comiendo caracoles. ¿Está? ¿De acuerdo? Es decir, Bourdieu nos demuestra que el gusto, aquello que definimos como esto me gusta y esto no me gusta, forma parte del hábitus. Forma parte del hábito. Lo que hablábamos hoy del capital físico, de la belleza hegemónica. Desde chiquito oímos a mamá y a papá decir qué lindo nene, qué linda nena. ¿Sí? Después, papá y sus amigos, y papá y sus amigos, y nuestros amigos del colegio nos marcan qué minas, entre comillas, son lindas, qué minas son feas. Y se empieza a construir el hábito, se empieza a construir la hegemonía de lo lindo y de lo feo. ¿Por qué? Porque hubo gente que me dominaba, que me fue marcando qué era lo lindo y qué era lo feo. ¿Ah? Qué era lo rico y qué era lo feo. ¿Ah? Y entonces yo socialmente voy construyendo ese hábitus primario. El hábitus secundario ya se construye durante la vida
adulta de la persona es mucho más cambiante, es mucho más mutable, es mucho más adaptable. Se construye a partir de las relaciones en la escuela, de las relaciones en la iglesia, de las relaciones en el trabajo.